Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Custodio, como siempre. Luis Custodio, que hoy nos trae, muchas veces habla de sectores de la economía, cómo están. Hoy va a hablar de las cuentas del Estado, los ingresos, los egresos, el déficit fiscal. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Sí, esta semana se generó un fuerte revuelo en relación con los resultados de las cuentas públicas a partir de la rendición de cuentas que presentó el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, concretamente el último día hábil del mes de junio al Parlamento. Bueno, varios analistas comenzaron a hacer sus estimaciones y proyecciones en base a esto y opinar sobre lo que el gobierno admite en la rendición de cuentas, que es un desvío fiscal, ¿verdad? Eso queda admitido por parte de las autoridades. Veamos la primera placa para ir entendiendo un poco de esto, de qué se trata. Hay una regla fiscal que ha puesto sobre la mesa el actual gobierno. La aplicó durante su gestión, consistente en establecer topes a tres variables que están allí. El déficit fiscal estructural, que difiere del déficit observado, el que vemos mes a mes. En definitiva, se les quitan los componentes cíclicos para llegar a este dato de resultado fiscal estructural. Los egresos primarios, estamos hablando de gastos, y el endeudamiento neto del sector público. Estamos hablando de estos tres datos que el gobierno ha puesto como uno de sus objetivos más importantes, tres pilares de la regla fiscal. Y ha destacado permanentemente estos datos que están allí en pantalla, el cumplimiento de ellos, de estos tres pilares. En definitiva, ha sido calificado esto, la implementación de la regla, como un éxito. De hecho, se cumplió en los 4 años consecutivos. Sin embargo, para este año la proyección indica una desmejora, y es lo que hemos tenido precisamente, una desmejora y el incumplimiento en 2 de estos 3 pilares. Según la revisión de proyecciones que se incluye en la rendición de cuentas, hay un deterioro fiscal confirmado en los números de este año. Veamos, vamos a la placa que viene. Acá está el pilar 1, ¿verdad? El resultado proyectado es 2024, fíjense ustedes, los demás también es una proyección 4 años más hacia adelante, es 3.4%, cuando la meta en la rendición de cuentas anterior se ve fijado en un déficit de 2.6. Después, a comienzos de año, se revisó a 2.9 y finalmente 3.4. Estamos incumpliendo esa meta. Es menor a 2019, que fue 4,5, pero se ubica en un nivel insuficiente para poder estabilizar la deuda, porque cada pilar está atado con los demás y eso lo vamos a ir viendo. El objetivo detrás de todo esto es precisamente estabilizar la deuda pública. Nos detenemos un momento en el déficit, habiendo visto este dato estructural, pero para ver el resultado del déficit observado, que también hay que tenerlo en cuenta. La placa que viene nos muestra eso. Dejamos este pilar por un momento y vemos el resultado fiscal efectivo. Fíjense ustedes acá. Tienen qué forma evolucionó año a año y el dato de 2024, que son 12 meses a mayo, porque es lo que tenemos hasta ahora. Fíjense ustedes los niveles. Estamos en niveles muy parecidos a los del año 2019 en cuanto al déficit fiscal observado. Ese que mes a mes tenemos los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, no depurado por esos componentes cíclicos, que es el otro, el que les mostraba antes y que es la referencia para el déficit fiscal estructural. Sé que esto es complejo, pero por eso intento poner sobre la mesa cada dato. Volvamos al déficit estructural sin irnos de esto, porque ¿por qué está claramente encima de lo proyectado, como lo veíamos recién? Bueno, hay un aumento significativo del gasto público en términos reales. Hubo caída de ingresos frente a un gasto que es rígido en términos nominales. Se habían establecido aumentos en salarios, aumentos en pasividades y con una inflación que fue menor a la esperada. Cuando la inflación se proyecta de una forma y al final del periodo termina comiéndose, valga el término, parte de aquello que nominalmente se incrementó. Como la inflación fue menos, en definitiva, eso no se cumplió. Y ahí están los resultados con otro deterioro. Dejamos el resultado fiscal y vamos al pilar 2. Lo podemos ver acá, que es el gasto primario. En definitiva, los gastos previo al pago de intereses. Lo que vemos acá es otro incumplimiento. Fíjense ustedes, las barras son precisamente los datos de la variación y lo que vemos en ella son los topes, en la línea punteada. Cada año, fíjense ustedes, el tope holgadamente sobre lo que pasó. Bueno,
la variación en este año 2024 está holgadamente por encima del tope. Es clara esa imagen que vemos ahí. 4.8% según la rendición de cuentas proyectada para este año, cuando el tope estaba en 2.8%. ¿Qué pasó acá? Otra vez lo que hablábamos antes. Gastos comprometidos, ingresos menores, inflación más baja y el resultado es este. El tercer pilar, les decía antes, es la deuda y lo podemos ver en la gráfica que sigue. Y completamos entonces estos tres objetivos. En este caso, sí, se cumpliría con la meta. Son unos 2.300 millones de dólares para el año, lo que estamos viendo acá en este pilar de la deuda. Si vemos la evolución, ha estado en ascenso en estos años, tanto bruta como neta. En 2023 cerró 2.4 puntos porcentuales por encima de lo proyectado oficialmente. En la rendición de cuentas, el principal factor que contribuyó a subestimar el nivel de deuda neta sobre el Producto Interno Bruto a fin de 2023 fue la inesperada desaceleración de la inflación. Vuelve ese concepto a estar sobre la mesa detrás de todo esto. Pero acá lo que vemos es la deuda bruta, el punteado de la deuda neta, evolucionan más o menos igual. Miren ustedes, después del salto que pegó en 2020, ¿cómo que se ha quedado arriba? La deuda está por encima del nivel deseado, aunque cumple este año con los objetivos, estando levemente por debajo del tope. Visto esto, un breve cuadro que está basado en unos números publicados por el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay, que estamos viendo acá, y nos va a mostrar esa comparación que casi con todos los indicadores se hace con 2019, porque fue el final de otra administración y porque además es el año prepandemia. Claro. Por eso tomamos continuamente esta medida. Y acá son los datos del balance fiscal como producto del Producto Interno Bruto. Para entender este cuadro, los ingresos del sistema público, del sector público no financiero, que están arriba, mejoraron, comparado 2019 con mayo de 2024, 1.2 porcentual. Los egresos primarios de ese sector público no financiero, 1.0. Y el resultado primario de los gobiernos departamentales, de los bancos estatales, un 0.2. Queda ahí, bueno, que ese saldo entre ingresos y egresos da un 0.4, que es el resultado primario del sector público. Pero en intereses del sector público, lo que vemos allí es que se restan 4 décimas por mayores pagos, llegándose entonces, miren la última línea, a un resultado fiscal que es el mismo del año 2019, el que estamos teniendo ahora, con estos datos que les estoy mostrando, que surgen de un trabajo del economista Javier Daedo para el Observatorio Económico de la Universidad Católica. Es interesante. Y un apunte más para compartir. Ayer precisamente salió el reporte del Consejo Fiscal Asesor, que es el que observa, siguiendo paso a paso, con 3 miembros, economistas independientes, honorarios, y que siguen punto a punto cómo se aplica la regla y qué pasa con el sector fiscal del país. Y veamos ahora lo que decían en sus conclusiones. Plantean algo muy concreto respecto a la regla fiscal y su cumplimiento. Miren ahí, los incumplimientos de las metas fiscales no son un problema en la medida que sean poco frecuentes, transitorios, y se expliciten sus causas, así como los mecanismos de convergencia necesarios para retomar la senda anterior, la senda trazada. Y en el párrafo siguiente dice, en el caso uruguayo, en la rendición de cuentas 2023, esta, que está en este momento en el Parlamento, se explicitaron los desvíos, bien, pero en el marco fiscal vigente no se incorporan mecanismos de corrección para pensar en que se vuelvan transitorias. Esto no deja de ser una recomendación. Hay señales claras detrás de todo esto que tratamos de manejar lo más claro posible, no es sencillo. Hay señales claras para la próxima administración, sea cual sea el color del gobierno que ingrese en marzo del año que viene. Hay que bajar el gasto como porcentaje del producto, hay que reducir el déficit estructural para mantener la deuda en un nivel de sostenibilidad, y hoy algunos de esos puntos del todo no se cumplen. La trayectoria del déficit fiscal estructural que veíamos al principio, que se sugiere en la rendición de cuentas, apunta a que para el año 2028, lo veíamos en la primera gráfica, se ubique en 1.6, o sea, 1.6 negativo, ¿verdad? Menos 1.6% del producto. Ello supone, para poder llegar ahí, aumentos muy moderados del gasto real para los próximos años. O sea,
hay fuertes restricciones para el próximo gobierno en cuanto a las posibilidades de gasto que tiene. Para cumplir con los objetivos que cualquier gobierno tiene, donde va a poner sus impulsos, bueno, va a tener que apostar más a la reasignación de gasto que a gasto real, Claro, porque las gasto. finanzas lo dejan bastante acotado. Bueno, un tema sumamente árido que supiste explicar muy bien. Gracias por eso, Luis. A ustedes, hasta Muchas luego. gracias.